buenos días, sean todos bienvenidos. Le pido que disponga su corazón, su vida. Vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Creo que cada día que el Señor nos permite estar con vida es un motivo para agradecer, para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, primeramente por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar el día de hoy, Señor. Te pedimos que seas tú ministrándonos, Señor, a través de tu preciosa palabra. Guíanos, Señor, que al salir de este lugar, Padre precioso, podamos ser mejores en ti, Señor. Que podamos ser no tan solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Presentamos esta congregación acá en la ciudad de Bogotá, la congregación allí en Cartagena, Padre precioso, y gracias por cada persona, por cada hermano que se conecta para ver estas transmisiones, Señor. Prometemos darte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús, amén y amén.
solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela sé volver al camino donde un día caminé, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que soy mismo hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, oh, Dios háblame. Si estoy equivocado, Dios. Gloria al Señor. Bueno, primeramente pues damos gracias al Señor por la oportunidad de estar hoy en este lugar. Sabemos que lamentablemente y desafortunadamente el índice de muertos que ha dejado esta pandemia ha sido complicado. Han muerto aún pastores de varias ciudades. Ayer me escribieron de Villavicencio, también fallecieron 2 pastores en Villavicencio y en muchísimas partes. Y personas cristianas, no cristianas, pues bueno, creo que es un motivo para seguir agradecidos con Dios, con el Señor y poder predicar las buenas nuevas de salvación, porque es lo más importante, porque en medio de todo esto es realmente la única
esperanza que nosotros podemos tener. Lamentablemente, hoy en día, por causa de los malos obreros, la labor del evangelio y del pastor está completamente desdibujada, porque tristemente muchos pastores han hecho cosas incorrectas. Y hoy vamos a ver ese mensaje. El mensaje del día de hoy se titula Los pastores según la Biblia. Porque hay pastores que no están conforme a la Biblia, sino el mensaje del día de hoy son los pastores según la Biblia. Vamos a ir a la primera cita bíblica del día de hoy, es Mateo 9, del versículo 35 al 38. Y allí tiene un título que dice, la mies es mucha. Entonces habla de la mies. ¿Qué es la mies? O sea, que hay mucha necesidad, hay mucha hambre de la palabra en este tiempo. Y esta palabra dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué estaban haciendo? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, está hablando el Señor Jesús, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ya vamos a mirar esta palabra. Dice: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Me gusta siempre que encuentro narraciones del Señor Jesús, vemos que Él es compasivo, que Él es misericordioso, y dice que al ver las multitudes tuvo compasión. Y Él obviamente referenció a las personas como ovejas y obviamente que no tienen un pastor. Y qué mejor, porque Jesús es el buen pastor. Realmente nosotros, nuestra confianza debe estar puesta en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el buen pastor. Pueda que posiblemente muchos pastores lamentablemente hagan cosas indebidas, que se hayan equivocado, que no estén conforme a lo que dice la palabra, pero sí dice la palabra que la mies es mucha, o sea, hay muchísima necesidad del evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice: rogad. Tenemos que orar al Señor para que envíe obreros a su mies, pero esos obreros deben ser aprobados, obreros conforme está la Escritura. Y por eso es que el Señor me permitió este mensaje el día de hoy. Y vea que fue una confirmación. Estaba ayer cuadrando el mensaje y me escribió una persona del Sincelejo, y es una persona pues relativamente, es un cantante vallenato y realmente pues tiene cierto reconocimiento. Y él me escribió y él me decía, obviamente, que lleva muchos años de creyente y que está en su corazón el predicar el evangelio. Y estuvimos ayer hablando por cerca de 2 horas. Entonces esa charla prácticamente me confirmó este mensaje, y yo a él le di muchas instrucciones acerca del mensaje que vamos a ver, que estamos viendo el día de hoy. En 2 Timoteo 2:15, entonces habla de un obrero aprobado. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que vemos que en la Biblia nos muestra obreros aprobados y obreros desaprobados. Pero dice, habla acá de obreros aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. O sea que nosotros, los predicadores, tenemos la responsabilidad de utilizar bien la palabra de verdad, de trazar bien el evangelio, de dar un buen alimento allí a las personas. En Efesios 4:11 está hablando allí el Señor, del Señor Jesús, dice: y Él mismo constituyó a unos a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que esto sí es un llamado de parte de Dios. O sea que el Señor mismo, desde antes de la creación del mundo, Él constituyó obviamente sus profetas, pastores, evangelistas, maestros, o sea, estos obreros aprobados. Pero tenemos que ver que los obreros deben estar alineados a lo que dice la Biblia. Pero entonces me preguntaba esta persona ayer: ¿cómo saber si he sido llamado? ¿Cierto? Porque hay muchas personas que dicen: no, yo soy pastor, pero bueno, ¿en qué momento se hizo pastor o cómo fue llamado? Hoy les voy a explicar por medio de versículos, aquí en Filipenses 2:13, ¿cómo saber si he sido llamado? Lo primero es que el Señor colocará en nosotros el querer como el hacer, porque dice Filipenses 2:13:
porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que es algo que el Señor coloca en el corazón de la persona. Así me pasó hace muchísimos años. Yo llevo más de 20 años en el Evangelio. Comencé sirviendo, obviamente allí en las iglesias donde estuve anteriormente, pero llegó un momento donde ardía en mi corazón el poder predicar el Evangelio. Y realmente no me visualizaba en esta posición, sino yo iba a casa de personas o me encontraba con compañeros y les hablaba el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea que ardía en mi corazón el poder predicar, porque hay cristianos que no le predican a nadie, que se vuelven de la secreta, que nadie sabe que son cristianos sino solo ellos. Y recuerde que en Mateo 28, 19 y 20 está la gran comisión, donde Jesús dice: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea que todos hacemos parte de la gran comisión. Recuerde que Jesús, cuando sanaba a los enfermos, les decía: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. O sea, les estaba diciendo que testificaran. O sea que usted y yo tenemos la responsabilidad de testificarle a las demás personas que el Señor Jesucristo vive, que Él reina, que Él es Señor, que Él es Salvador. Todos, no es la labor solamente del pastor, es la labor de cada creyente, porque es nuestra pasión. Entonces tenemos que comentarle a otros. Y lo otro, ¿cómo saber si he sido llamado? Es que el Señor a su tiempo, Él va a confirmar el llamado. Es muy distinto, obviamente, uno en el Señor sirviendo, y llega el momento donde puede ser a través del pastor, a través de la iglesia, a través de un siervo de Dios. Dios puede confirmar el llamado. Lo digo porque así me pasó a mí. Tenía el llamado en mi corazón, obviamente pues tuve que prepararme. Ya vamos a mirar por qué un pastor debe prepararse, y qué mejor que a través de la palabra del Señor. Pero llegó el momento donde el pastor, donde la iglesia donde yo estaba apoyando durante 5 años, me dijo un día, obviamente, que él tenía en su corazón de que yo empezara a dar enseñanzas, empecé a dar discipulados, y luego me dio la oportunidad de dar los primeros mensajes. Entonces, el Señor lo que hace es que Él va a confirmar el llamado. Pero recordemos que hay unos requisitos para cualquier trabajo. Si tú vas a contratar a una persona, la persona debe tener un currículum, ¿cierto? Unos requisitos de que sabe hacer lo que se le va a encomendar. Yo creo que en tu trabajo no puede llegar cualquier persona: venga, déjeme arreglar el carro allá al vecino. No, porque debe estar y debe tener unos requisitos. Pues igualmente la Biblia enseña unos requisitos para los pastores, para los sacerdotes, para los ministros. Y dice en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, vamos a ir detallándolo uno por uno. Dice: requisito de los obispos. Dice: palabra fiel es esta. Dice: si alguno anhela obispado. Entonces, ese anhelo es un deseo en el corazón. Entonces dice: si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. O sea que no es malo una persona que quiera servir al Señor. Yo creo que aquí esto se basa cuál es la motivación de la persona. Porque a veces muchas personas que no entienden el Evangelio dicen: pues yo voy a montar una iglesia y me voy a llenar de dinero, ¿cierto? Es lo que a veces uno escucha. Y de hecho, cuando yo comencé en la predicación del Evangelio, muchos me decían: oiga, ahora sí se va a llenar de dinero. O sea, porque realmente no entienden o piensan por ese mal concepto que se tiene de la iglesia cristiana y de los pastores. Entonces dice: buena obra desea. Y aquí comenzamos. Dice: pero es necesario que el obispo, el pastor, el sacerdote, el ministro, el evangelista, dice, sea irreprensible. ¿Qué significa esa palabra irreprensible? Significa que tenga un testimonio intachable, que no dé lugar, obviamente, a ser reprendido. Dice: marido de varias mujeres. Correcto, marido de una sola mujer. Tristemente, en esta parte muchos pastores se han fallado, porque ellos dicen: sí, marido de una sola mujer. Y conozco pastores que teniendo su esposa se han divorciado y se han vuelto a casar, y siguen diciendo: pero es que es una sola. Yo creo que aquí el texto debería decir una única, ¿cierto? Y una sola mujer. Y ellos lo toman: bueno, yo me separé, pero aquí estoy. Bueno, cada uno le va a rendir cuentas a Dios, pero dice: marido de una sola mujer. Gracias al Señor por mi esposa, llevamos más de 25 años juntos, entonces qué bueno. Mucho aguante en el Señor. Eso es lo que hace el Señor, el amor del Señor.
¿Qué más debe ser el ministro? Dice sobrio. ¿Qué encontraríamos por sobrio? Dice que es moderado, que es discreto, en especial cuando come, cuando bebe, dice en la forma de hablar, ser sobrio, de moverse o en sus costumbres, que es sencillo, que es humilde y sin adornos extravagantes. Porque hoy en día hay pastores que esa palabra de sobriedad no la conocen. Lastimosamente se vuelven altivos, lastimosamente se vuelven soberbios, y es lo que dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, porque dice la palabra, por el cual codiciando algunos se desviaron de la fe. Y conozco testimonios, ejemplo de pastores que lastimosamente sus iglesias crecieron, más gente, más dinero, y ya no pastorean. Dan mensajes, pero ya no visitan a las personas, entonces dejan de pastorear, y eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué este mensaje? Tal vez usted me dirá, hermano, pero yo no voy a ser pastor. No, pero usted debe examinar por la palabra que su pastor cumple con los requisitos, o que una persona que se dice llamar pastor debe cumplir con esos requisitos. Y podemos, obviamente, en el amor del Señor decirle, qué pena, hermano, pero usted está predicando esto y yo veo que usted se separó, yo veo que usted peleó en es avaro, pues obviamente podemos hacerlo. Entonces dice sobrio, también dice que sea prudente. ¿Qué encontraríamos por prudencia? La prudencia se ha definido como la capacidad del ser humano de medir consecuencias de todo acto. La prudencia implica actuar de una manera justa y cautelosamente, respetando obviamente los principios de las demás personas. Dice también que sea decoroso. ¿Qué sería? ¿Qué encontramos por decoroso? Por decoroso yo encontré, dice así, que sigue unas normas morales socialmente establecidas y de buenas costumbres, especialmente en el área sexual, en su moral, que su dialecto es adornado con el apresto del evangelio. O sea que un predicador del evangelio, y digamos también un creyente, debe ser decoroso en cuanto a sus palabras, tener prudencia, las chanzas, ¿cierto? El hacer comentarios de doble ánimo. Entonces el ministro debe guardarse de todo eso, porque dice la palabra que debe ser decoroso. Dice también que sea hospedador, o sea que el pastor, si tiene la capacidad, debe hospedar allí, no a todas las personas, ¿no? Pero está hablando de pronto de personas, de hermanos que vienen de otro lugar. Bueno, si tiene la oportunidad de hacerlo, pues debería ser. Dice que sea apto para enseñar. ¿Qué significa? Que el pastor también debe ser maestro, y cuando dice apto para enseñar significa que debe estudiar la Biblia. Hay hoy en día tristemente personas que se llaman pastores y no predican la Biblia, hablan cosas infladas, fábulas, cuentos, se vuelven motivadores y no hablan la Biblia. O sea, no están siendo aptos para enseñar. No dado al vino. Imagínense un pastor borracho que tome vino, no dado al vino. Dice no pendenciero. Esta palabra pendenciero tiene que ver con las contiendas. O sea, un pastor, imagínense el pastor agarrado a varilla ¿cierto? Con el vecino. Entonces debemos guardar nuestro corazón de eso. Otro requisito dice no codicioso, y aquí yo creo que tristemente la mayoría por ahí se van, porque se vuelven codiciosos, se vuelven ávaros. Dice no codicioso de ganancias deshonestas, dice sino amable. O sea que el pastor tiene que ser amable. No me pida plata prestada porque no la voy a prestar. Amablemente le puedo decir, hermano, qué pena, pero no tengo. Con todo mi corazón quisiera hacerlo, pero el Señor le provee. Amablemente. Apacible, vuelve y dice no avaro. O sea, se debe quitar la avaricia de todo ministro. Yo creo, le decía a la persona con la que hablaba ayer, yo le decía, lastimosamente los pastores se exponen a algo y nosotros lo llamamos las 4 Fs: fama, fortunas, fatiga y faldas. Gracias, amor. Esas son las 4 cosas a las cuales se expone un pastor. Y uno debe guardar su corazón. Recuerde que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué más dice allí en el versículo 4? Dice que gobierne bien su casa. O sea que un pastor debe tener en su familia
una buena familia. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En el caso mío, mis hijos, gracias al Señor, los he podido instruir en el camino del Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Yo le doy gracias al Señor porque he podido ver los frutos en mis hijos. Obviamente todos decimos que nuestros hijos son especiales, pero siendo honesto en el Señor, le doy gracias al Señor por la vida de mis hijos. Aquí está mi hija sirviendo al Señor, es la que me ayuda con muchas cosas de la tecnología, porque los jóvenes para eso son muy pilos. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que un pastor debe tener una familia no perfecta, porque no hay familias perfectas, pero sí una familia en el temor del Señor. Porque dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que si un pastor ha fracasado en su hogar y se ha separado y vuelve y se casa y ningún hogar le funciona, entonces algo está pasando. Entonces, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Y vuelvo y le digo, y yo no soy juez de nadie, pero hoy en día hay muchos pastores que se han divorciado hasta 2 y 3 veces. Y ahí están. Entonces, están incumpliendo a los requisitos que dice 1 Timoteo 3. Y yo creo que las personas de su iglesia pues tendrían la autoridad de mirar por la palabra y de examinar. Dice también no un neófito. Esta palabra no un neófito significa un recién convertido o significa una persona inexperta en el evangelio. ¿Correcto? No se puede poner a una persona que llegue por primera vez en emocionalismo, venga hermano, dé un mensaje, porque esa persona no entiende la palabra. Entonces, no un neófito significa una persona inexperta. Yo les he confesado, les he dicho que mis primeros 10 años en el Señor, yo no leía la Biblia. Estaba cometiendo un error porque me conformaba con todo lo que el pastor decía allí en esa iglesia. Y a todo le decía amén. Si el pastor decía que gloria al diablo, uno amén, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por no leer la escritura. Yo por eso algo que hago con ustedes es que los incito a que lean la Biblia, a que escudriñen. En Hechos 17:11 habla de los primeros creyentes. Dice que cuando llegó Pablo y Silas a aquella región, dice que esos creyentes de esa región tenían los manuscritos, o sea, el Antiguo Testamento, para corroborar que lo que hablaba Pablo y Silas estaba de acuerdo a la palabra. Entonces ustedes deben examinar. Yo cuando miro un mensaje de otro predicador, yo estoy con lupa y con la palabra examinando que lo que dice esa persona es verdad. Y retengo lo bueno y desecho lo malo. Y eso deben hacer ustedes. Y eso se debe hacer para cuidar la doctrina. Porque recuerde que hoy en día hay pésimas doctrinas. Entonces debemos cuidar la doctrina. Pero hay pastores o hay iglesias que no permiten que los hermanos vayan a juzgar al hermano. No se trata de juzgar, señalar, sino la palabra juzgar se trata de examinar, de corroborar con la escritura que lo que yo les hablo a ustedes está de acuerdo a la palabra. Muchas veces y en muchas reuniones, creo que los hago con ustedes, les digo, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta? De hecho, entre semana, cuando voy a la casa de algunos de ustedes, les pregunto acerca del tema. Si quedaron dudas, lo que hacemos es mirar a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces dice, no un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Y eso yo creo que va para usted y para el pastor. O sea, nosotros debemos tener no solamente un testimonio acá, intachable, sino en nuestro ámbito secular, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Pero imagínense, ¿no?, que el hermano es cristiano y ya está agarrado a machete con el vecino. ¿Pasa? Y por eso es que muchos avergüenzan el evangelio, que es que cristiano y mírelo allá. Porque nosotros los cristianos somos como un libro abierto. Las personas tienen los ojos puestos en el creyente. Porque ellos no entienden. La Biblia dice, Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el mundo no entiende. Entonces ellos están pendientes qué hizo el cristiano y qué no hizo el cristiano, para estar ahí para señalar. ¿Correcto? Entonces eso es lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Cuando les hablaba de la palabra ávaros, quiero expanderme un poquito acá. Dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 5, dice, pero hubo también falsos profetas,
entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, esta palabra me preocupa, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa? Que cuando hay un falso profeta, cuando hay un falso maestro, las personas, por no escudriñar la palabra, muchos siguen sus disoluciones y terminan defendiendo esa mentira. Hoy en día, tristemente, lo que vemos es la teología de la prosperidad, ese falso evangelio, porque es un falso evangelio. Se lo puedo decir con autoridad, cuando yo veo la prosperidad en la Biblia, no me está hablando económicamente, me está hablando espiritualmente, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces nosotros los creyentes debemos buscar primeramente la riqueza y la bendición espiritual. Lo demás, Mateo 6:33, viene por añadidura. ¿Sí ven? Eso significa una sana y correcta doctrina. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que les estaba diciendo, por causa de esos malos testimonios, es que nadie quiere el evangelio. Yo no sé si a usted le ha pasado y usted le ha predicado a otra persona, y cuando usted le habla el evangelio, las personas tienen como cierta, están a la defensiva. Dicen, no, a mí no me hable de iglesia, no me hable de religión, no me hable de pastores, porque eso es de lo peor. ¿Le ha pasado? Por eso dice la palabra, que por causa de esos malos testimonios, el camino de la verdad es blasfemado, y la persona blasfema del evangelio, blasfema de Cristo. ¿Por qué? Por los malos testimonios de las personas. Seguimos ahí, dice, y por avaricia, ¿qué harán? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que se ve en ese falso evangelio de la prosperidad. Si me lo preguntan, y ustedes saben, yo soy un enemigo completo de esa falsa teología de la prosperidad, porque he entendido hoy en día que, como les decía, la prosperidad no es lo material, es lo espiritual. Pero lamentablemente esas iglesias enseñan primero lo material, que si tú tienes, eres bendecido, que para que el Señor te bendiga, entonces tienes que darle a Dios esto, y pactos, y primicias, y siembras, semillas, y se inventan cuanta cosa para hacer mercadería. Y estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que los que llevan tiempo acá saben que nosotros nos procuramos predicar un correcto y sano evangelio. Hablamos de todo, porque la Biblia tiene muchísimo tema para exponer. Amén. Entonces, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero vea lo que dice acá. Yo creo que los predicadores de la prosperidad que conocen este versículo, yo creo que han arrancado la hoja o no lo han leído. Porque mire lo que dice, y dice, sobre los tales, dice, ya de largo tiempo su condenación no se tarda. Dice, y su perdición no se duerme. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que una persona que toma el evangelio como fuente de ganancia, un día, tanto ellos como este servidor, vamos a tener que dar cuentas al Señor. Como les decía al principio, el predicar el evangelio no es malo. La cuestión es la motivación. ¿Qué motiva a esa persona a predicar el evangelio? Si es por dinero o es por amor de los perdidos. Y yo creo que la mejor motivación debe ser primeramente por amor del Señor y por amor de los perdidos. Mateo 7, 22, 23. Veamos lo que va a pasar con esas personas que no se arrepienten. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que esas personas que comercializan con el evangelio son hacedores de maldad. Y un día el Señor les va a decir, no los conozco, apartados de mí. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder?
pueden tener prosperidad, pueden tener los mejores templos, los mejores vehículos, hasta aviones, porque ya hay pastores que no pueden andar en un vuelo comercial, sino tienen sus aviones propios. Esto es vergonzoso. Yo me pregunto, ¿el Señor Jesucristo estuviera en este tiempo? ¿Ustedes creen que Él andaría en un vuelo privado? Yo creo que estaría en el Transmilenio. No colándose, ¿no? Estaría en el estaría en el Transmilenio allí predicando el Evangelio. Entonces, el que toma el Evangelio por avaricia y lo hace como ganancia, como resultado le va a esperar el infierno como consecuencia. Un ministro del Evangelio que solo habla de prosperidad está interesado únicamente en su propia prosperidad, no en la de los demás. Y eso es lo que vemos. Hechos 20:28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del pastor. Correcto. Me gusta que esté atento. Para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Y hoy en día tristemente se habla la iglesia del pastor tal. Es más importante la iglesia del pastor tal, el nombre de la iglesia, que el mismo Señor Jesucristo. Y eso es un error. Grande, pequeña, esta iglesia no me corresponde a mí. Le corresponde al Señor Jesucristo. Un pastor es un servidor. Un pastor es un administrador. La iglesia no es de uno. A mí a veces me preguntan, me dice, bueno hermano, ¿dónde queda tu iglesia? Y le digo, yo no tengo iglesia. Pero luego tú no eres pastor. Le digo, sí, pero la iglesia es del Señor Jesucristo, porque Él fue el que la compró a precio de sangre. Entonces, cuando el pastor se vuelve el dueño de la iglesia, vemos que nombra a su esposa como pastora, a sus hijos como pastores, y se vuelve una empresa, se vuelve una compañía. Entonces ahí ya no hay un llamado del Señor, sino simplemente es el llamado del dueño de la iglesia. Y eso es lo que vemos hoy en día. Por eso es que las iglesias se han desviado de la fe, porque piensan que la iglesia es de ellos. Es más, se refieren a las ovejas del Señor, ya no como las ovejas del Señor, sino mis ovejas. Las ovejas del pastor tal, no. Ustedes no son de propiedad de ningún pastor físico y humano. Ustedes son del Señor Jesucristo. Y si yo soy un mal administrador, dice la palabra que el Señor las quitará de nuestra mano y las pondrá en otro rebaño. Eso es lo que un pastor, todo pastor debería entender, que nosotros no somos dueños de una congregación. Una cosa es que uno haya fundado la iglesia, que uno haya colocado el nombre, pero recordemos que la iglesia es del Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, respire tranquilo, el Señor le ama. Ustedes no son propiedad de ninguna iglesia, son propiedad del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Aquí han pasado muchas personas y han venido, han estado un tiempo. Hemos tenido muchas personas de la costa atlántica, se han ido y están en otras iglesias, y aún me hablo con muchos de ellos. Y bueno, se están congregando en otro lugar y a uno le da alegría. Entonces se da uno cuenta que son del Señor. Judas 16 dice: estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En la congregación que estuve por mucho tiempo, tristemente pasaba esto. Llegaba una persona, hay un adagio que dice que el pasajero se conoce por la maleta. Y llegaban personas, obviamente que se les notaba, como decimos, el pedigrí, y a esas personas las atendían súper bien. De hecho, yo alguna vez cometí ese error de hacerlo. Eso se iba a uno en narices allá a buscarle puesto, a llevarle agua a esas personas. Y hasta que un día el Señor en mi corazón, con la misma palabra, me exhortó, porque es lo que dice Santiago 2. En Santiago 2 dice que si entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, dice, y miramos al uno con agrado y al otro con desagravio, está hablando del rico, del pobre, dice que hacemos acepción de personas. Entonces hay muchos que hacen, que son murmuradores, que hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tristemente pasa algo en nuestra nación, que cuando vienen las elecciones, todos los políticos se vuelven cristianos y empiezan a visitar las grandes iglesias, pero buscando votos. Y tristemente los pastores se prestan para eso. Y suben allá a los políticos, les dan palabra. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra.
y piensan que una persona va a cambiar la ciudad o el mundo. Eso no va a pasar. El único que tiene el poder para cambiar el mundo es el Señor Jesucristo. Los gobiernos humanos han fracasado. Desde el primer gobierno, desde el primer poderoso que habla la Biblia, que fue Nimrod, desde ahí hacia acá, todos los gobiernos humanos han fracasado. Entonces nuestra fe no debe estar en el próximo presidente, debe estar en el Señor Jesucristo. Amén. Si Colombia entera y el mundo entero entendiera ese principio y se volviera al Señor con todo su corazón, tendríamos mejores gobernantes. Pero lastimosamente estamos en un país, tristemente, entre los más corruptos. En Tito, capítulo 1, del versículo 5 al 13, también habla de los requisitos de los ancianos y los obispos. No está hablando de los ancianos abuelitos, ¿no? Ancianos significa personas maduras en el Evangelio. Y está hablando Pablo allí a Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea que habían cosas que estaban mal. Y allí obviamente había una orden de corregir lo deficiente y establecieses ancianos, pastores, obispos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y vuelve y dice, y esta carta es similar a la carta que leímos en 1 Timoteo 3:1, dice, el que fuere irreprensible, marido, vuelve y dice, marido de una sola mujer. Yo diría personalmente de una única mujer. Nosotros estamos completamente en total desacuerdo contra el divorcio. El divorcio no debe tener cabida en los creyentes, en los cristianos. Repudiamos el divorcio. Dice, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Sí ve que somos administradores? No somos dueños de una iglesia. Esta iglesia no es mía. Esta iglesia es del Señor Jesucristo. Soy un administrador. Dice, no soberbio. Veíamos hace unos días acerca de la caída del querubín grande de Lucifer. ¿Y cuál fue su caída? La altivez, la soberbia, el orgullo y la vanagloria. Y es triste ver pastores que ya no pastorean, miran a las ovejas por encima. Y más si ven que es una persona humilde, ya no tienen tiempo para estas personas. Pero si llega el político, si llega el empresario, a ese sí lo ponen en las primeras sillas. Ay. Sigamos. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. La Biblia a nosotros predicadores nos exhorta a hablar una correcta doctrina. Y una correcta doctrina no solamente decir, sí, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. A veces pensamos que eso es únicamente la sana doctrina. No, la sana doctrina es toda la palabra, todo el compendio de los 66 libros es la sana doctrina, trazar la palabra bastante bien. Dice, y convencer a los que se contradicen, porque aún hay muchos contumaces. ¿Sabe qué significa esta palabra contumaz? Un contumaz es una persona que está en un error y persevera en el error y no recapacita. Entonces es como si en tu trabajo alguien está haciendo algo mal y tú le puedes mostrar que está haciendo algo mal, pero esa persona es terca, es soberbia y no recapacita. Cuando lo traemos al Evangelio, significa lo mismo, un contumaz, una persona que no recapacita de su error y persiste en el error y cree que ese error es la verdad. Dice, habladores de vanidades. ¿Qué decía Salomón en Eclesiastés? Porque todo es vanidad de vanidades. Dice, y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esta circuncisión tiene que ver con las obras, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Hoy en día hay doctrinas judaizantes que mandan a los hombres que tienen que circuncidarse, cuando la Biblia dice que lo que tenemos que circuncidar es el corazón. En el Antiguo Testamento sí circuncidaban el prepucio. ¿Listo? Dice, a los cuales es preciso tapar la boca
que trastornan casas enteras. Présteme atención, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esa es la característica de un falso predicador. El día que usted a alguien le hable el evangelio, que le hable lo que dice la palabra. Pero si empieza a hablarle de cosas infladas, de materialismo, de prosperidad, de que tú tienes que dar algo a cambio para que el Señor te dé, eso es falso. ¿Y por qué le digo esto? Porque en la cruz todo fue consumado. La obra de la cruz es lo más perfecto que ha habido sobre la humanidad. Todo fue consumado allí. Lo demás viene por añadidura. Nosotros no tenemos relativamente que hacer algo, obras. Lo único que nosotros hacemos en cuanto a nuestra fe es creer al Señor, vivir por fe, porque finalmente la salvación es por fe, no es por obras, no es por indulgencias como enseñaba la Iglesia Católica, que tienes que dar esto a cambio. No, eso no se trata de eso. Entonces ahí tú puedes reconocer si una persona te está hablando correctamente el evangelio. Yo creo que a algunos de ustedes, a los que he ido a su casa, o dígame lo contrario si alguna vez he ido con un evangelio incorrecto, y que el Señor me guarde, que el Señor guarde mi corazón. Y yo creo que este mensaje inicialmente es para mí, Dios hablándome de que debemos perseverar y permanecer en una correcta doctrina. ¿Por qué? Porque estas personas enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dice uno de ellos, su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. O sea que sí podemos reprender, exhortar a una persona que está haciendo lo indebido con el evangelio. Pero como les decía, algunos pastores prohíben, están en contra de la exhortación y no permiten que otra persona les vaya a exhortar, porque lo van a tildar como rebelde. Un pastor debe ser humilde, debe ser enseñable. Yo no me las sé todas. Estudio la Biblia, me gusta estudiar la Biblia, pero no me las sé todas. Tengo que reconocer que necesito aprender, aprendo de otros predicadores, de otros ministros del evangelio, y tengo que ser en humildad. El día que una persona o un predicador diga que se las sabe todas, ahí llegó, porque se llenó de altivez y soberbia. Por eso yo les decía, a mí me preguntan, y estos días mi hija me hacía una pregunta, me decía: papi, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y yo le dije: mami, comencé a leer la Biblia hace 20 años, pero no he terminado. Y no he terminado, porque la Biblia es un libro que jamás terminamos de leerlo. Porque es un libro abierto, es un libro vivo. Pero conozco personas que dicen: uy, yo me la he leído 3 veces, 4 veces. Bueno, gloria a Dios, yo no he terminado. Y creo que no me va a alcanzar esta vida para terminar. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro especial, es un libro vivo que nunca terminamos de leerlo. Dice: repréndelos duramente. Entonces, si hay algún pastor, alguna persona que se está iniciando el evangelio, en el amor del Señor le decimos: renuncie a ese falso evangelio de la prosperidad. Predique el correcto evangelio. ¿Para qué? Dice: para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hoy en día hay muchos rudimentos y mandamientos de hombres. Hay iglesias que lo que dice el pastor es ley, y pasa tristemente igual que la Iglesia Católica. El Papa Católico es infalible, lo que dice el Papa es ley, pero tristemente eso se ha metido en la iglesia. Y uno puede: pastor, pero es que aquí dice, no, es lo que dicen ellos. Y lamentablemente pasa mucho en las asociaciones de pastores, que lo que dice el apóstol, el pastor principal, es ley. Y ellos no enseñan del diezmo. Ustedes saben que nosotros estamos totalmente en contra de imponer, de implantar el diezmo a la iglesia, porque sabemos que eso no es para la iglesia de este tiempo. Amén. Quiero terminar con Ezequiel 34 y le quiero ser sensato que Ezequiel 34, antes de comenzar la iglesia, antes de iniciarme como pastor, fue una palabra que el Señor colocó en mi corazón. Y hasta el día de hoy le quiero ser sensato que tengo esa palabra allí marcada en mi Biblia. Ahí está. Y procuro leerla cada vez que puedo, porque es una exhortación impresionante a los pastores. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor,
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3 dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis. Eso es lo que hacen algunos pastores con las ovejas engordadas, que las degollan. Dice, mas no apacientan a las ovejas. Dice, no fortalecen a las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al reír la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor. Recuerda que leímos en Mateo que el Señor decía que veía las multitudes errantes por falta de pastor. Pues aquí hay una exhortación para toda persona que tiene un llamado a servir, a predicar el evangelio, a que tenemos que apacentar a las débiles. Está hablando de ovejas débiles, de personas que tienen tal vez pocos recursos. Así como pastorean al que tiene comodidades, también debemos pastorear a las personas que tal vez no tienen medios. No se puede menospreciar, porque la Biblia y el mismo Señor Jesucristo está en contra de despreciar allí a estos pequeñitos. Versículo 6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntarse por ellas. Por tanto, pastores, ministros, líderes, sacerdotes, dice, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores que hicieron se apacentaron a sí mismos. Dice, y no apacentaron a mis ovejas. Versículo 9 dice, por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Lo que les estaba diciendo el Señor, un día me va a pedir cuentas de cada una de las personas que el Señor nos permitió pastorearles. Dice, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Dicen, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. Dice el Señor, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados en el país. Mira lo que dice el Señor, el buen pastor. Dice, en buenos pastos las apacentaré. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Dice, y en los montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Vuelve y dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice el Señor. Dice, yo buscaré la perdida, dice el Señor, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Más la engordada y a la fuerte destruiré, más a las apacentaré con justicia. Y más abajo en el versículo 23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Entonces lo que podemos ver aquí en Ezequiel 34 es una exhortación a nosotros los pastores. Un día el Señor va a pedir cuentas acerca de qué hicimos con su rebaño, de qué hicimos con sus ovejas. Si solamente apacentamos a las gordas y a las gordas trasquilamos y les quitaron la lana, pero el Señor nos va a pedir cuentas acerca de esa oveja débil. Y tristemente
hoy en día se ha dejado a esas ovejas errantes, como ovejas que no tienen pastor. Oremos al Señor, era la oración inicial, para que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios por cada persona, por cada hermano que quiere predicar el Evangelio. Para mí es un privilegio, ustedes no se imaginan el privilegio que es poder predicar el Evangelio. Y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da. Pero también tengo presente la responsabilidad, que un día el Señor nos pida cuentas. Entonces, este mensaje del día de hoy es necesario para que usted pueda corroborar por la Escritura. Número 1, que Jesús es el buen pastor. Número 2, que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que un día el mismo Señor nos va a pastorear. Imagínense ese privilegio, ser apacentados por el mismo Señor Jesucristo. Como dice la palabra, en suculentos pastos. Eso es lo que nos espera. Aquí todo es pasajero, aquí somos peregrinos. Un día vamos a estar en su reino, el cual es eterno, es perdurable, la justicia perdurable. ¿Por qué? Porque este mundo no tiene nada bueno, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mis hermanos, esperamos que este mensaje haya sido de bendición a sus vidas. Allí al hermano que desea comenzar esa nueva obra allí en Sincelejo, que tenga presente muchos aspectos de este mensaje. En 8 días, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo el tema de los profetas y los apóstoles según la Biblia. ¿Por qué siempre según la Biblia? Porque nuestro referente es la palabra del Señor. Hablamos de la familia según la Biblia, porque hay familias según el mundo. Y qué mejor que nosotros podamos hablar según lo que dice, lo que enseña la Biblia. No lo que a mí me parezca, no lo que yo crea, sino lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a terminar en oración. Oramos al Señor para que Él guarde nuestro corazón, para que guarde esta pequeña congregación, para que podamos seguir perseverando en un correcto evangelio. Porque si el pastor está sano, las ovejas van a estar sanas. Si hay un correcto evangelio, vamos a recibir un perfecto evangelio y vamos a llevar un correcto evangelio en este tiempo. Entonces, le doy gracias al Señor primeramente por mi vida, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por cada uno de ustedes, por el privilegio de que ustedes me den la oportunidad de poderles pastorear. No es fácil la labor del pastor, pero vale la pena hacerlo. Y le doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Presentamos, Señor, estas personas aquí representadas, Dios, la iglesia de Cartagena, Señor, para que tú nos permitas, Señor, llevar ese bueno y ese correcto evangelio, Señor. Enséñanos, ministranos a través de tu preciosa palabra, Dios, que si en algo nos hemos equivocado, Dios, tú nos muestres, Señor, por tu palabra. Queremos servirte, queremos seguirte, queremos llevar ese correcto evangelio a toda nación y a toda criatura. Te damos gracias por las plataformas virtuales, Señor, que tú nos permites difundir tu palabra. Oramos, Señor, para que este mensaje pueda llegar hasta lo último de la tierra, Señor. Y a ti prometemos darte toda la honra y la gloria, Señor. Entiendo, Señor, que esta iglesia no es de un pastor humano, sino es tuya, Señor, porque tú pagaste un precio en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, si me he equivocado. Perdóname, Señor, si te he fallado, si te he contristado, Señor. Redargúyeme a través de tu palabra, Señor. Preserva nuestros nombres en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Tal vez como Salomón, no te pedimos riqueza, no te pedimos oro, no te pedimos fama. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, que tú nos pastorees, nos guíes, nos hables por tu palabra, que pongas en la vida de mis hermanos el escudriñar la Biblia, tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de Andrés, de este hermano músico, Señor, que lo pueda hacer para ti, Señor, para glorificarte a ti. Te lo pedimos en esta mañana, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al que vive y reina.